Muy buenas, hoy estoy con una navaja de la empresa Swiss Plus Tech al canal. Ya os he enseñado varias piezas de esta marca, desde multiherramientas en formato llavero hasta multiherramientas de tamaño completo en formato alicate. Me queda pendiente enseñaros esta pieza, por ejemplo, que es una navaja de la marca que han salido ahora en el año 2022, o enseñaros pues esta multiherramienta en formato compacto tipo EDC, que no posee alicate, que ya os enseñaré dentro de poco en el canal. Esta pieza es el modelo ST 014042A. Y de las que ha sacado al mercado, para mí era la más interesante, era la que más me gustaba el diseño, pero sí es cierto que hay una muy similar que posee un flipper para la apertura y yo decidí decantarme por esta, pues simplemente, precisamente porque no tenía flipper. Tengo muchas navajas con flipper y quería probar esta sin él. Es una pieza que a mí me gusta, pese a que los materiales que han empleado, por ejemplo, en la hoja, no son de mis favoritos, porque tiene un acero D2 en la hoja, que es un acero semi-inoxidable y que a mí me da ciertos problemas de oxidación en mi tierra, donde yo resido, porque hay una humedad ambiente muy alta. No obstante, de momento no me ha dado pegas, ni he tenido que limpiar pintitas de óxido que sí que me he encontrado en otras piezas en D2. También es cierto que no llevo demasiado tiempo con ella, no llego al mes con esta navaja en mi poder. Y bueno, pues este tipo de cosas se ven a la larga con el paso del tiempo, cuando igual las has almacenado durante un tiempo sin usar y vas a cogerla y te encuentras esas famosas pintitas de óxido que dan muchísima rabia. Bueno, sobre la pieza, medidas compactas, 10,6 centímetros cerrada, un precio contenido para los materiales que lleva, más o menos 23 euros puesta en casa, y un peso de 104 gramos, que no es excesivo, pero tampoco es una pieza tremendamente ligera, tiene un peso normalito. En cuanto a las dimensiones abiertas, son 18,2 centímetros, de los cuales 7,6 son de hoja, y de esa hoja, en realidad por el diseño del mango, que veis que sube aquí en esta sección y que la hoja cae un poco por la parte delantera, nos encontramos con que tiene 7,8 centímetros de filo útil, 2 milímetros más que lo que tiene de longitud de hoja medida desde el borde del mango hasta la punta. El mango está realizado en G10 negro y posee unos liners que no tienen ningún tipo de aligerado interior en acero inoxidable. Y luego la estructura es totalmente abierta para poder limpiarla con facilidad, y posee unos bujes de acero inoxidable que le dan un poco de consistencia para mantener separadas las piezas del mango, para darle lugar al hueco de la hoja. Tenemos ahí un stop pin, que es esa barra que veis ahí, y esta barra que vemos aquí es del sistema Axis Lock, que es el tipo de seguro que posee. La tornillería es en acero inoxidable, en este caso pavonado y de tipo Tors. Tiene una arandela decorativa en aluminio anodizado en color rojo, que pues es de lo que más envejece prematuramente. Ya veis que tiene roces de meterla y sacarla en el bolsillo, y simplemente pues, bueno, desaparecerá y perderá ese tono rojo pues a poco que la usemos. Tiene un clip para llevarla, que como podéis ver es un tipo Deep Pocket Clip, que nos va a permitir esconder bastante bien la navaja en el bolsillo. Y es solo apto para diestros, porque si os fijáis en el otro lado no tenemos manera de colocar ese clip. Otra cosa que no me gusta del clip es que está realizado en el típico acero inoxidable, pero luego lo han pintado en negro, y eso hace que enseguida envejezca al utilizarlo y bueno, acabe perdiendo la coloración, y habría sido mejor en un acero inoxidable pulido. De hecho, lo siguiente que voy a hacer en cuanto acabe el vídeo es soltar el clip, meterle un trozo de termo retráctil, ajustarlo, como ya os he enseñado en algún vídeo, y dejarlo enfundado con el termo retráctil negro, de tal manera que, bueno, así se quedará protegido de ese desgaste. No lo he hecho porque es el único sitio en el que figura la marca grabada, y veis, Swiss Plus Tech, luego no viene ni en la hoja ni en ninguna otra parte, entonces la única manera de que se viese quién es el fabricante era dejarlo sin cubrir. Pero bueno, sin más, tiene un agujero para cordón fiador, que es ese que veis ahí, y luego tiene un mango que es realmente cómodo, que es algo que me ha sorprendido, porque si os fijáis el diseño del mango es bastante anguloso, casi todos son líneas rectas, pero luego a la hora de utilizarlo tiene una dactilera, que yo pensaba que iba a resultarme ligeramente incómoda por el tipo de perfil que tiene, pero me encaja el dedo bastante bien. Luego tiene los dos dedos medios perfectamente ubicados ahí, y para el meñique tenemos más que de sobra en ese espacio que nos deja. Y es una pieza cómoda en mi mano, y mi mano es una talla 9 de guantes. Eso hace que si tienes una mano muy grande, es posible que esta navaja te quede un pelín justa. Ya veis que a mí me va muy bien con esa talla 9. Si tienes una talla 10 o una talla 11 de guantes, es posible que te quede un poco pequeña, pero bueno, para talla 9 o tallas inferiores es una navaja que resulta cómoda. A mí por lo menos me encaja muy bien en la mano. El agarre es muy seguro, ya veis que tiene una especie de semiguarda y es cómoda en la mano. El seguro tipo Axis Lock es un seguro que estaba patentado por Benchmade, pero bueno, hace poco ha vencido esa patente y ahora es de libre uso para
cualquiera que la quiera utilizar, y está perfectamente ajustado. Pero está perfectamente ajustado, sobre todo en cuanto a centrado de la hoja se refiere, ahora, porque sí que es cierto que me vino con un poco de jugo lateral en la hoja y lo que hice fue apretar, nada, un cuarto de vuelta el tornillo del eje y quedó niquelada, es decir, quedó estupenda. Pero se lo tuve que hacer yo, no venía perfectamente ajustada de fábrica, venía con la hoja con un poquito de baile lateral. Luego, una vez abierta, ya veis que no hay nada de movimiento vertical y el movimiento lateral también ha desaparecido. Tiene un stop pin, que es donde va a apoyar la hoja, y la retención de la hoja en posición cerrada no se hace mediante una detent ball, sino que el propio Axis Lock es el que, con los muelles que posee, que hacen retornar este rodillo por el recorrido que veis aquí, cuando movemos el Axis Lock hacia abajo, la hoja sale ligeramente. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque empujamos el recorrido de la propia hoja y tenemos que vencer la resistencia de ese muelle. Bueno, pues ese muelle es el que se ocupa de que la hoja tenga tendencia a estar cerrada. Ahí lo veis. Presiona ese rodillo y hace que la hoja esté de una manera habitual cerrada. Tenemos que superar cierto punto, ahí, casi los 45 grados, para que esa tensión no haga que la hoja se cierre. El sistema Axis Lock es muy cómodo de abrir a una mano, lo podemos realizar tanto por el agujero, que mantiene una tensión ligera al principio, pero podemos abrirlo sin problemas. Para cerrarlo simplemente tenemos que tirar de esos rodillos hacia abajo y cerrar la hoja, o simplemente podemos abrirla con un movimiento de muñeca, tirando a la vez de esos tetones o ese rodillo hacia atrás para liberar la tensión y poder abrirla. Y para plegarla lo mismo, podemos tirar de los tetones y con un movimiento suave plegarla. Es muy fácil de abrir y cerrar a una mano, ya sea con el movimiento de muñeca o tirando de ese agujero con esta forma que posee en la hoja. Tiene rodamientos en el eje, en este caso son unos rodamientos con jaulas de, a ver si lo puedo enseñar, jaulas de latón o de, en este caso de bronce, y bueno, y bolas. De esa manera tenemos un movimiento fluido en toda la hoja una vez que sobrepasamos esa tensión del Axis Lock. Tiene una hoja tipo Wharncliffe modificado, con un perfil que a mí la verdad es que me ha gustado mucho, me resulta práctico. Tiene la punta tal vez demasiado delicada, ahí veis que es una punta finita, larga, pero que para diversas tareas en las que tienes que pinchar y cortar a la vez va muy bien. El acero que han empleado es un acero D2 semi-inoxidable, es un tool steel o acero para herramientas que llaman ellos, que apareció por primera vez en la Segunda Guerra Mundial. Es un acero que tiene muy buena retención de filo, tiene una buena dureza con el tratamiento térmico adecuado. Sí es cierto que tiene cierta tendencia a la aparición de chips, de pequeños saltos en el filo, y tiene cierta tendencia a la oxidación en ambientes muy húmedos. Tiene un 1,5% de cromo, no llega al 2% de cromo que suelen tener casi todos los aceros inoxidables, y eso hace que sea un poco más sensible a la oxidación. Pero lo cierto es que a mí, en el País Vasco donde yo vivo, se me oxida, le salen pintitas de óxido y es algo muy, muy molesto. Pero de momento no he tenido problemas, ese tipo de cosas. Muchas veces las percibes más cuando llevas mucho tiempo con la pieza almacenada, por ejemplo, y vas allá a cogerla y te das cuenta de que tiene pequeñas pintitas de óxido en la hoja. En este caso, espero que no le pase demasiado porque la he destinado a dejarla en el teatro para utilizarla como herramienta de corte compacta, y en ese sentido cumple perfectamente. Solo he tenido que asentar el filo con pasta y cuero de momento y tiene una retención de filo, ya os digo que de momento muy muy buena. Tiene un vaciado plano, perfectamente simétrico, y tiene un acabado tipo Stonewash en la hoja, que hace que la hoja tenga un tono mate. Ese tono mate y ese acabado Stonewash es algo que ya había visto en las multiherramientas tipo alicate de la marca, en algunas de ellas, y bueno, pues está bien, pero sí es cierto que en el acero D2 igual habría sido mejor un acabado más pulido por el hecho de que lo protege un poco más de la oxidación, de las pintitas de óxido. El grosor de la hoja es de 2,5 milímetros y el mecanizado de la hoja, ya veis que incluso alrededor del agujero hay un pequeño biselado para que cuando tú pones el dedo no haya bordes cortantes. Pasa lo mismo con el lomo, ahí lo veis, y está perfectamente mecanizada. En este lado vamos a encontrarnos el tipo de acero grabado al láser en la hoja. Tiene un pequeñísimo vaciado en el contrafilo, aquí lo veis, a ver si puedo poner la mano detrás para que se vea bien y se enfoque, ese biselado que veis ahí, que simplemente pues bueno, aligera un poco la silueta del lomo y poco más. Con esos 2,5 milímetros y este vaciado plano, corta muy bien. La verdad es que no le puedo poner pegas al corte que posee. Tiene una muesca al inicio del filo, que sí es cierto que me hubiese gustado que este filo hubiese llegado hasta el mango, pero que, bueno, pues no es así. Yo pensaba que era parte de
las pegas que podemos encontrar en algunas piezas que tienen sistema tipo Axis Lock, porque necesitan de una pequeña sección en la que ese Axis Lock, ahí lo podéis ver, apoye. Pero no es así. ¿Por qué? Pues porque ese Axis Lock apoya en esa muesca, diríamos, que veis ahí, y podría haber llegado más abajo el filo, prácticamente hasta la línea que posee. Así que simplemente es una cuestión de diseño. Este escalón, sí es cierto que cuando estás cortando cosas, si la tienes en agarre invertido, por ejemplo, vas a cortar un cordino fino, lo que sea, tienes que tener cuidado que no se te apoye en esta sección, porque entonces te va a hacer un efecto anzuelo y no vas a cortar correctamente porque obviamente ahí no hay filo. Pero para tareas generales de corte, o simplemente si estás cortando una cuerda, te encargas de ponerla en la sección del filo y no encajarla hasta el fondo del mango y ya está, no hay problemas. Funciona bien, es un detalle del diseño de la hoja que me parece mejorable y que no aparece, por ejemplo, en el modelo que posee Flipper para la apertura. Así que, bueno, si alguno tiene antojo de este formato de hoja y este tipo de pieza y está interesado en cogerla con Flipper, pues bueno, simplemente que sepa que en el Flipper no va a tener ese problema. Una pieza, desde mi punto de vista, económica, que vale lo que cuesta, porque tiene un precio de 23 euros. Con 23 euros nos llevamos un seguro tipo Axis Lock, unos mecanizados bastante buenos, por no decir muy buenos, un acero en la hoja que desde mi punto de vista es mejorable porque a mí se me oxida en mi tierra, pero no es un mal acero, simplemente yo tengo el inconveniente de la oxidación y del mantenimiento de estas piezas, pero teniendo el precio que tiene, me puedo permitir el que la empresa me traslade ese mantenimiento a mí. ¿Por qué? Pues porque es un precio económico. Lo que no voy a hacer es pagar por una navaja en acero de 2 un precio desorbitado porque simplemente no lo vale. En este caso, el precio se ajusta a lo que te llevas, los mecanizados y los acabados son buenos y el formato de pieza me gusta, es bastante bolsillera con esos 10,6 centímetros. Y ojo, porque en los anuncios del vendedor me encontré con que las dimensiones que él anunciaba de largo de mango era de 12 centímetros. Y evidentemente es bastante más compacta. También el peso que anunciaba era muy superior. Así que cuando llegó la pieza, la medí y la pesé, dije, pues mira, casi prefiero que tenga estas dimensiones y este peso porque la otra era una pieza pues bastante más grande. Igualmente iba a estar destinada a dejarla en el trabajo porque es donde seguramente vaya a estar más pendiente de ese tema de la oxidación del D2 y pues bueno, lo puedo subsanar antes. Esas son piezas que utilizo de una manera rotatoria más cotidiana y que no voy a dejar, por ejemplo, olvidado durante un mes en la taquilla antes de usarla. Así que de esa manera, pues bueno, el mantenimiento va a ser más frecuente y voy a tener menos problemas con ella. Espero que os haya gustado esta pieza. A mí, desde luego, me gusta mucho, me tiene encantado. La apertura es una delicia y el diseño me llamó la atención y además funciona bastante bien. Sin más, espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés esta pieza y un saludo.